en la cotidianidad y en los cambios en los hábitos y costumbres del ciudadano, pero no solo eso, sino fundamentalmente la visión del país y del mundo frente a los retos que debemos enfrentar, particularmente como se propone el seminario, es fundamental. Particularmente el papel que juega el mundo de la información y la comunicación actual, así como su máxima expresión que día a día se diversifica con nuevas innovaciones, las nuevas tecnologías y los hipermedios y los nuevos paradigmas del y para el diseño que desde una revisión histórica permita ubicar en lo inmediato al diseño, su transformación y su futuro. Por lo anterior, que el área de análisis y prospectiva y los responsables del seminario, así como los profesores participantes e interesados en el tema, asumiendo el interés de analizar colectivamente el papel del diseño como un acto productor de la cultura material, es una aportación que promete este seminario para continuar con la construcción del campo cultural de la cuarta área del conocimiento del diseño y en particular de nuestro departamento. Por lo anterior es de reconocer el interés y el esfuerzo que esta área de investigación, además de sus actividades propias de la misma, que es la investigación, hacer partícipe de estos intereses a la comunidad universitaria. Me parece que es muy importante que este evento también da continuidad a un trabajo departamental que ha estado realizándose la semana pasada y que hay la intención de continuar con eventos como este que organiza el grupo de profesores. Tengo también una carta que me acaban de entregar de el doctor Marco Ferrusca para hacerla participar a ustedes. Estimados participantes y asistentes al seminario La Revolución Silenciosa, permítame por este conducto dirigirme a ustedes con motivo de la inauguración del mismo. Compromisos institucionales adquiridos con anterioridad me impiden estar con ustedes. Sin embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de realizar unas breves reflexiones. El seminario La Revolución Silenciosa se enmarca en los esfuerzos permanentes que efectúa el área de investigación de análisis y prospectiva del Departamento de Investigación y Conocimiento para impulsar el análisis en torno al diseño. Las rutas que se exploran no son las habituales, pues se trata de visualizar la vida, el lenguaje de las cosas, en la vida cotidiana, en este espacio donde a veces, sin pretenderlo, los objetos y sus significaciones producen transformaciones radicales y en ocasiones tienen un mayor impacto que los grandes sismos políticos. Esto implica pensar nuestra cotidianidad como plataforma para lograr los objetivos con excelsos de la humanidad. Debemos revolucionar cotidianamente nuestras prácticas para que respondan satisfactoriamente a las necesidades del hombre. La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan las reproducciones particulares creadoras de las posibilidades globales y permanentes de la reproducción social. La vida cotidiana es, en suma, la vida de todo hombre. La vive cada cual sin excepción alguna, cualquiera sea el lugar que le asignen la división del trabajo intelectual y físico. La vida cotidiana es la vida del hombre entero, o sea, el hombre participa en la vida cotidiana en todos los aspectos de su individualidad y su personalidad. En ella se proponen en obra de todos sus sentidos, todas sus capacidades intelectuales, sus habilidades manipulativas, sus sentimientos, sus pasiones, sus ideas e ideologías. De la vida cotidiana emergen las grandes objetivaciones de la especie, la ciencia, el lenguaje y la filosofía. La UAM es un ámbito donde se desarrollan las grandes objetivaciones de la especie y la reproducción particular del individuo. Este seminario es un esfuerzo
donde debemos realizar todo nuestro empeño para cumplir adecuadamente con la responsabilidad, como universitarios, como diseñadores y como ciudadanos. Por último, con la seguridad de que las reflexiones que hagan en el mismo serán infinitamente más ricas de lo que mi pensamiento acaba de externar, me despido de ustedes deseándoles y asegurándoles éxito. Doctor Marco Vinicio Ferrusca Navarro. Bueno, una vez comentado estas ideas, les voy a pedir que demos inicio a la inauguración, siendo las 10:37 minutos. Damos entonces inicio a este evento y vamos a darle la palabra al doctor José Silvestre Revueltas, quien va a hacer la primera conferencia, que está ahí a la vista su presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿El micrófono de aquí sirve? ¿Este se oye? Este, ok. Bien, buenos días. Pues es un gusto estar aquí en esta segunda participación de la presentación del proyecto que magnamente se llama La Revolución Silenciosa. Y en esta segunda ocasión me toca abrir y explicar y platicar un poco de la Ciudad de México y de un conjunto de cosas que empezaron a pasar después de 1950. Le pusimos así: y cuando el mundo dejó de entrar por Veracruz, la Revolución Silenciosa 2. ¿Vamos, hija? Ok. ¿Cuál es la idea? ¿O por qué empezamos diciendo que México dejó de entrar por Veracruz? De repente hay un efecto regional de alcances verdaderamente inusitados. ¿Cuál es este? Tradicionalmente, el país nuestro se había afincado, y esto desde la época de los españoles, y había establecido una ruta desde la época de los españoles en que el contacto con Europa siempre se hacía con Veracruz. Y también el contacto con los Estados Unidos, el contacto fuerte siempre se hace por Veracruz. Ustedes recordarán en la intervención francesa, este periodo que va de 1862 a 1867, Maximiliano llega por Veracruz y se pretendió regresar por Veracruz. Porfirio Díaz sale por Veracruz. Ustedes acuérdense que incluso Venustiano Carranza, durante la Revolución Mexicana, perseguido, también se tiene que refugiar en Veracruz. Benito Juárez puso su gobierno también en Veracruz, todo el mundo andaba en Veracruz. Pero de repente, conforme se va deviniendo el siglo XX, Veracruz dejó de tener la importancia que antes tenía. Algo pasó. Si incluso ustedes han ido a Veracruz recientemente, hay todo un impulso por parte de los habitantes del puerto de desarrollar o de recuperar ciertos niveles de desarrollo regional que alguna vez tuvieron y que dejaron de tener. Entonces, hay una cosa con la que empezamos, y esta ponencia mía, amén de los agradecimientos, es un conjunto de ideas que compartimos mucho la maestra Blanca López y el arquitecto Víctor Bárcenas en lo esencial, además de Memo y Laura y Susana y todos los participantes en el área. Pero decíamos, ¿qué pasa en el mundo mexicano que de repente desdeñamos Veracruz y empezamos a centralizar todo en la Ciudad de México? Esa era así como nuestra primera pregunta de investigación y nuestra pregunta base. Dale, hija, por favor. E incluso, ustedes recuerden, esta es la estación de Buenavista, ustedes recuerden que el trazo del ferrocarril en el siglo XIX en buena medida se ajusta a la continuación de este parámetro, esto es conectar antes que otra cosa la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Usted recordará, Marta alguna vez me hacía la observación, Marta Alvarado, que es muy brillante, me hacía la observación y me decía, es que la ciudad de Puebla y la Ciudad de México a mediados del siglo XIX compartían importancia, compartían riqueza y compartían un poder económico muy semejante. De repente, ¿qué hace que la Ciudad de México despegue y Puebla
tarda un tanto en despegar. La presencia del ferrocarril. Pero esto que estaba marcado desde el inicio del siglo XVI, que se enfatiza en el siglo XIX, sufre un gran cambio a mediados del siglo XX. Platiquemos por qué. Dale, hija, por favor. Dice, hay una marcada tendencia, habíamos dicho, de hacer de Veracruz el puerto central o el puerto de comunicación principal del país con el resto del mundo. Un tanto lo que intenta Pedro el Grande, tú te acordarás y que lo menciona mucho Berman, en el caso de San Petersburgo, de tener siempre una salida constante a Europa. De repente decimos sí y revisamos la historia, sí, y por Veracruz ha pasado todo. Incluso Dante se acordará seguramente que cuando viene la reina Isabel, no, perdón, la reina de Inglaterra es la reina Isabel, que la recibe Echeverría en Veracruz, entra por Veracruz siguiendo el canon tradicional. Y decimos, se llena de historia, pero de repente esto se para. Dale, hija, ¿por qué? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué este espacio que estaba prácticamente diseñado para ser un gran puerto de altura deja de tener importancia? Y aquí ponemos esta imagen que es muy a colación, se ve al fondo la isla de San Juan de Ulúa. Usted recuerda, San Juan de Ulúa nunca estuvo conectado con el puerto hasta recién, era una isla, e incluso había un chiste que hacían los Borbones, tú te acordarás, José Ignacio, que decía, que se asomaba alguien y decía, es que hemos invertido tanto en San Juan de Ulúa que pensaba que se podía ver desde España. Hacía, no era una broma, era una cosa que decían en serio, cuando ya el imperio se estaba derrumbando. Y decíamos, ¿por qué esto tan atractivo de repente comienza a cambiar? ¿O qué es lo que provoca en el siglo XX que cambie? Dale, hija, por favor. La revolución, acuérdense, que triunfa en 1917 con el proyecto constitucionalista, plantea de inmediato un problema de en dónde me ubico. Se recuperó históricamente la Ciudad de México, dijeron, bueno, es la sede de los mexicas, bueno, pues ahí se estuvo el virrey. Bueno, allí estuvieron los presidentes independientes. Cuando había gobiernos en fuga, todo el mundo tenía una devoción por regresar a la Ciudad de México. Ustedes recuerden, por ejemplo, también durante la intervención francesa, cuando sale Juárez, llega hasta Paso del Norte y regresa, pero tiene una necesidad de regresar a la Ciudad de México brutal, que hasta, para quienes desdeñen la historia, debe ser un dato muy importante señalarles que uno de los grandes conflictos que tienen los caudillos de México ante la intervención francesa es por ver quién toma la Ciudad de México. El honor, ustedes recuerden que cae en Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz puede ofrecer esto como prebenda ante Juárez de decir, yo tomé la Ciudad de México. A la larga, ustedes ya conocen en qué acaba, el general Porfirio Díaz ocupa 30 años la presidencia, que equivale más o menos al 15% del tiempo de presidencia de un país independiente como el nuestro. Bueno, esto no fue en ningún momento cuestionado, y lo que llama mucho la atención es que la ley orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre del 41, ya en plena guerra, pero ya en plena efervescencia y en pleno crecimiento de la Ciudad de México, determina un conjunto de cosas que son básicas. Primero, que la Ciudad de México, había una delegación que se llamaba así, Ciudad de México, es la capital del Distrito Federal. Que no es solo la capital del Distrito Federal, porque de postre le ponen, y en consecuencia de los Estados Unidos mexicanos. Y queda por ley. Y además, no solo jurídicamente se le pone un límite al poder que se centra en la Ciudad de México, sino que el 29 de diciembre de 1970, el licenciado Echeverría promulga un conjunto de modificaciones que hace que pasemos de 12 delegaciones a 16. Ustedes se acuerdan, las recién delegaciones que son la Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, y me falta una. Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez, y me falta una. Hidalgo.
Ujú. ¿Sí? Dale, hija, por favor. ¿Ok? Entonces, no era nada más, René, enfatizar el poder jurídico que tenía la ciudad, sino que también traía como consecuencia, y una consecuencia histórica de primera importancia, que las principales inversiones que iba a haber del sector federal en todo el país se iban a dar en la ciudad. Los principales incentivos en educación se iban a dar en el Distrito Federal. Los principales incentivos a la industrialización se iban a dar en el Distrito Federal. Los principales incentivos a una cantidad de cosas impresionantes se dieron en el Distrito Federal. No es gratuito, y esta escena es casi romántica, la tomo de un libro de Salvador Novo que se llama La Ciudad de México. Nos muestra un anillo periférico recién hecho, lindo y hermoso, del cual solo nos queda la nostalgia. Esto es a la altura de Televisa San Ángel, para mayor referencia, por donde pasan ahora un conjunto de puentes notables por todas partes, ¿no? A la altura de este restaurante muy sabroso, ¿cómo se llama? Por ahí, Boulevard de la Luz y San Ángel, San Angelín y estas cosas. Dale, por favor, mi amor. Ok. La nueva ley orgánica, decía, modifica la anterior división política aumentando a 16 delegaciones con un presupuesto, René. Estas cosas hay que medirlas más que porque haya un número de delegaciones normales, es porque se incrementaba o era una forma de incrementar el presupuesto dentro del Distrito Federal, en que divide la Ciudad de México y la convierte en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Entonces, ¿qué empezamos a ver también? Además de la inversión y además la justificación política de por qué hacer importante la Ciudad de México. Dice, centralizamos el poder, crecemos o permitimos que crezca la población indiscriminadamente, concentramos riqueza, concentramos fuentes laborales y con esto sustentamos que exista esto. Habiendo otro tipo de transportes, ¿necesitaremos del puerto de Veracruz? No. ¿Para qué? Empezamos a cuestionar esto. Y no solo es en función de transporte, sino también en un conjunto de identidades y de elementos que fueron muy característicos en esta época. Dale que sigue, por favor. Por ejemplo, para 1970, la Ciudad de México era esto. Se ve tranquilamente el mapa del Distrito Federal junto con los municipios conurbados. Alguien observador me diría, profesor, todavía no está Cuautitlán Izcalli. No, que fue uno de los grandes inventos que lleva a cabo el profesor Juan González durante su participación como gobernador del Estado de México entre 1969 y 1975. ¿Sí? Entonces, vean, la mancha urbana era pequeñísima comparada con lo que tenemos hoy día. ¿Sí? Ve, en el mejor de los casos, la ciudad terminaba en Tlalnepantla, Naucalpan parcialmente estaba urbanizado, Álvaro Obregón apenas comenzaba a urbanizarse, Ecatepec empezaba a ser un municipio urbano. Pero pasabas tú esto y todavía se aplicaba este dicho famoso que dice que todo fuera de México es Cuautitlán. Pues se parecía mucho. No me gusta contar anécdotas personales, pero mi padre trabajaba en Celanese y había una planta de Celanese en Ecatepec y todavía había una cantidad de fauna derivada del lago impresionante, y esto estamos hablando de 1973, 74, cosa que pues ya es imposible, ¿no?, concebir. Bueno, dale, hija. Pero decimos, una cosa es que se esté consolidando la Ciudad de México como un poder centralizado, pero también hay un conjunto de razones políticas muy poderosas, sobradamente poderosas, que resaltan la importancia de la Ciudad de México en relación con todas las ciudades del país. Sí, uno diría, bueno, está Guadalajara, bueno, está Monterrey, bueno, pero incluso los teóricos de la posmodernidad, una de las grandes discusiones que tienen, esto lo platicamos ya con Blanca, es que se empiezan a cuestionar la pertinencia del Estado-nación, porque la nación como tal no sirve para nada. ¿Qué sirve? Las sedes urbanas.
La Comunidad Económica Europea, ¿qué rescata? De España rescatamos Madrid y Barcelona. De Inglaterra, Londres. De Francia, París. De Italia, Milán, que es la ciudad industrializada, y Roma. El resto del país nos podemos prescindir. ¿Sí? Los Estados Unidos, ¿qué rescatan? Bueno, están tan diversificados que pueden quedarse con Nueva York, Chicago, Washington, porque ahí vive el presidente, y bla, bla, bla. Pero del resto del país se puede prescindir, que es una de los grandes ataques que ha habido a la nacionalidad. Y tenemos que explicar brevemente, en consecuencia, cuál es el sustento político e histórico que permite que la ciudad crezca a los niveles que crece. Decimos, sí, hay muchas cosas, la ciudad dice, pero tenemos 4 presidentes se encargaron de enfatizar esto, y aquí yo creo que es un gran éxito lo que decía alguna vez Eduardo. Decía, entre 1960 y 1979, que es el periodo que pretendemos abarcar ahora, el país dejó de ser el país para convertirse en otro país. Todavía en 1960 sí había nostalgia por la revolución, todavía se hacían películas con temas revolucionarios, todavía había algunos grandes intelectuales o supervivientes del Congreso del 17, todavía como que se ventilaba esto. En 1979, monje era una materia pesada, que en la secundaria no le entraba a nadie, que era la Revolución Mexicana, ya la fecha. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó? 1960, 79, pero también muchos recuerdos, veamos, dale. El primero, el licenciado, todos saben quién es, ¿no? Es un señor que sufría de jaquecas muy fuertes, que tenía un éxito inusitado con las mujeres, que era un gran orador extraordinario, quizá el mejor orador que ha dado la Revolución Mexicana como presidente. No sé si coincidas, José Ignacio, porque el licenciado López Portillo también era buen orador, pero y el actual, pues mejor no comentar en ese terreno, ¿no? Licenciado López Mateos. Licenciado López Mateos le toca heredar el gobierno entre 1958 y 1964. El país es jauja. Vamos a ver por qué el país es jauja. Dale, hija. Vamos viendo. ¿A qué me refiero con el país es jauja? Tenemos un crecimiento en el Producto Interno Bruto superior al 6%. Solo nos ganaba a nivel mundial Japón, que crecía a una tasa de 7.1. En América Latina, el más cercano era Chile y tenía una tasa de 5%. Fíjate, si no era la jauja este país. De 153 diputaciones en 1958 que tenía la Cámara, 153 eran para el PRI. El sueño dorado ahorita con el que amanece o quisiera amanecer desayunando el licenciado Peña Nieto, que le pasara algo así, ¿no? No le está pasando, eso es lo grave para él, no, para la fortuna del país, ¿no? En 1864 tienen 175 de 210. Y hay toda una distorsión. José Ignacio ha hablado muy bien de esto. Esto es una distorsión. Empiezan a decir, bueno, pues hay un partido que ningunea todo, que a la hora de atender los grandes problemas prefiere atender sus grandes intereses, y lo mostraba muy bien, y lo comentaba muy bien el otro día que vimos esta película Tarahumara, que además de que pasamos un magnífico rato, ¿no? Bien, dices, tienes una estabilidad cambiaria, más o menos estable, de 12 pesos con 50 centavos, impuesta desde el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Y si bien hay los movimientos de ferrocarrileros y maestros, estos pronto son acallados y controlados por el secretario de Gobernación y sucesor en la presidencia, que será el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. El país es casi un paraíso, como diría Luis Espota, pero un paraíso muy peculiar, o tan peculiar. Me voy a pasar para acá, hija, para que salgas en la tele. Ajá. Mira, ahí está saliendo en la tele ya. Bueno, el país tiene como premios de estas dos cosas a nivel internacional. Una, que nos den la Olimpiada en 1968,
Alguien hablará después o posteriormente sobre esto, la importancia que tiene para el diseño de los Juegos Olímpicos, y que no tenía el Campeonato Mundial de Fútbol en 1970. Ustedes recuerden que en estos años solo se le dio a los países, aquí se oye, aquí me están oyendo bien, ¿sí? Allá atrás, ¿sí? Ok. Acuérdense que esto solo se le dio a los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y que habían resurgido en 15 años como potencias. Fue el caso de Japón, que acuérdense se los dan en 1964, fue el caso de Italia, que se los dan en Roma en 1960, y el caso de los alemanes, que se los dan en 1972. Pero ¿qué éramos nosotros? El ejemplo a seguir para el tercer mundo o para los países subdesarrollados. ¿Sí? Éramos el gran país. Dale, hija, por favor. Vean ustedes. Esta foto es magnífica. La mayoría de las fotos las tomé del archivo Casasola, pero esta es la inauguración de los Juegos Olímpicos en 1968 y, contrario a lo que dice el doctor Enrique Krause, no hay un presidente que sea acosado, no se está planteando esto que volaron un papalote negro, como dice el doctor Krause, antes al contrario, está el licenciado Díaz Ordaz, el personaje que está sentado antecediendo al de la Cámara, es un personaje muy querido para la UAM, que es el arquitecto Ramírez Vázquez. Ustedes recordarán que fue el primer rector de nuestra universidad. Y tú veías esto, veías la fiesta, veías la bonanza. Carlos Fuentes, que vamos a citar mucho, espero que no les esté resultando muy aburrido esto es importantísimo señalarlo. Carlos Fuentes, en un ensayo que viene en un libro que se llama Tiempo Mexicano, señala que hay que también entender un fenómeno que empieza a pasar con la cultura del 68. Dice Fuentes, para 1970 o para 1968, el 55% de la población, 60% de la población era menor de 25 años. Yo me incluía en ese grupo antes, ahorita ya no, porque estaba muy chiquito, ahorita ya soy de los viejitos de este país, pero antes era uno un joven. Y decía Fuentes, con toda razón, decía, los viejos que conocieron la revolución y viven en el mundo de la revolución y creyeron en la revolución y se sustentaron en la revolución, y enhorabuena. Pero las gentes que tenían menos de 25 años, o sea, la mayor parte del país, había visto un efecto desarrollista que no era en ningún momento igualitario para nada. O sea, ya desde aquel entonces se sabía que la distribución del ingreso en nuestro país era extraordinariamente desigual. Decían, habían visto la corrupción que representaba el sistema político mexicano. Habían visto que sí había una Cámara de Diputados y había una Cámara de Senadores ninguneada por el PRI, con 4 o 5 diputados del PAN, cuando el PAN era una oposición solvente, no lo que tenemos hoy. Cuando había argumentos, no lo que tenemos hoy. Y tenemos otro conjunto de planteamientos en los cuales, pues cómo no iban a protestar René. ¿Y cuál fue su protesta? El 68. Sí va siendo claro, ¿no? Lo que es muy peculiar, y ya hay que volver a insistir, esto se da mayoritariamente en la Ciudad de México. Yasmín, esto es de primera importancia. ¿Por qué? Porque antes en este país las revoluciones eran de origen agrícola. Pancho Villa, bueno, que era el tipo que empieza en el norte y se va recorriendo, hasta enfrentar a Obregón. Bueno, Zapata, en Morelos, era el tipo del agro que reclama a la ciudad. Villa, el tipo del agro que reclama a la ciudad. Obregón, el hacendado importante que reclama a la ciudad y se empata con la ciudad. Pero de repente hay un giro brutal en esto y ya tenemos las rebeliones y las revoluciones, o las pretendidas revoluciones, en el ámbito urbano. Y no en cualquier ciudad, aunque en el 68 había el antecedente de Morelia, tú te acordarás, Dante, y el antecedente de Nuevo León, tú también te acordarás, Dante, o en la caída del doctor, este cardiólogo importante que antecedió al ingeniero Barrachier, el ingeniero Chávez, el doctor Chávez,
aunque hay la salida del doctor Chávez en la universidad, ya se empiezan a concentrar los principales conflictos en la ciudad, como mostraron muy bien el caso de los maestros, y como se mostró muy bien en el caso de los ferrocarrileros. ¿Sí? Dale, hija, por favor. Muy bien. No obstante, los indicadores económicos mostraban que el país estaba a las mil cosas, pero todo se empezó a concentrar en la Ciudad de México. Bueno, decimos, una inflación controlada, inferior a la de los Estados Unidos. Imagínense. Yo no sé si digo esto así como una nostalgia, o como un sueño, o como una cosa que alguna vez le hicimos y ya no la vamos a hacer, ¿no? Una paridad fija desde 1964, un Producto Nacional Bruto en el periodo de 60 a 66 del 6.3%. Cuando ahora decimos, ¡qué maravilla! Vamos a llegar al 2%. Un verdadero milagro sustentado, como decimos, en la desigualdad distribución del ingreso. Y donde también se iba a mostrar con más claridad la distribución desigual del ingreso en la Ciudad de México. ¿Sí? Uno dice, oh, qué maravilla, dirías, bien, palomita, todos los indicadores están sensacionales, pero la distribución del ingreso, que era acaso y sigue siendo nuestro principal talón de Aquiles, ¿en dónde se mostró con mayor fuerza? En nuestra ciudad. De aquí hablarán seguramente José Ignacio, seguramente hablará Blanca, de aquí que no sea gratuito, años antes, esta película magnífica de Luis Buñuel, que es Los Olvidados, que ya se mostraba otra cara del mundo. Dale, hija, por favor. Que me interese esto, los americanos estaban fascinados estudiando estas cosas, y uno de los primeros grandes rollos es que mandaron uno de sus economistas más importantes, Roger Hansen, y publicó un libro que es clásico, que se llama La política del desarrollo mexicano. Decían, ¡qué maravilla de país! ¿Qué es esto? Ah, pero un momento. Hay una mafia, que es el PRI, él lo dice abiertamente. Hansen tiene un capítulo que dice, esto es una verdadera mafia, y se pregunta también, los grandes beneficios para quiénes son. ¿Sí? Ahora, la mafia política se ha socializado un poco más, se ha disfrazado y llegan a acuerdos, aunque sean partidos aparentemente distintos. La mafia sigue. La distribución desigual del ingreso también sigue. Y lo que es muy curioso es que tiene manifestaciones físicas muy claras y muy categóricas. No es creíble que una ciudad como la nuestra tenga un paraíso equiparable al que se puede tener en cualquier ciudad desarrollada del mundo, como es Santa Fe, conviviendo con Ciudad Neza, o con Valle de Chalco, o con nuestras miserias urbanas, que son muchísimas y multivariadas. Dale, por favor, mi amor. Ok. Roger Hansen advertirá en su célebre libro un conjunto de paradojas que, no obstante los resultados optimistas, se están dando. Dirá, en estos últimos 30 años, una gran parte de la cuenta de la rápida industrialización se ha pagado con mayores reducciones en el consumo de la gran mayoría de la sociedad mexicana, situada en los últimos peldaños de la escala de ingreso. Ergo, si insistíamos en industrializar la Ciudad de México, el primero que tenía que pagar la cara bonita del desarrollo mexicano era la pobreza en la Ciudad de México. Y si ustedes recuerdan el mapa que vimos, sí decimos y lo platicaremos y aplaudiremos, había notables ingresos para dotar de vivienda a la gente, había notables esfuerzos para hacer espacios urbanizables, había notables esfuerzos para muchas cosas, pero el resultado, ¿cuál fue? René, Ciudad Neza, Valle de Chalco, Naucalpan, Sierra de Guadalupe, y me puedo seguir toda la sesión. Esto que a veces resulta paradójico, que lo platico con mis alumnos de arquitectura, les digo, la ciudad más grande del planeta, la ciudad más poblada del planeta, era para que se vinieran a pelear los arquitectos. Ahí tenemos que muchos de nuestros jóvenes arquitectos no encuentran trabajo, así como paradoja también. Dale, mi amor, por favor. Y este es uno de los primeros grandes resultados de nuestra desigual distribución del ingreso, de nuestras notables carencias, y de un libro que yo era muy chico, realmente muy chico, y realmente no me importó.
tenía 4 años, 5 años cuando esto sale publicado, pero no sé, José Ignacio, si tú te acuerdas si causó mucho impacto en la sociedad mexicana el famoso Los Hijos de Sánchez. Porque yo llegué a platicar y a preguntar con varias gentes y no había familia de cierto nivel intelectual que no tuviera un ejemplar de esto. Incluso esto me jacto de las primeras ediciones y una portada que se hizo célebre, que decía, bueno, ¿dónde están los milagros de la urbanización? ¿Dónde están los milagros del desarrollo económico? ¿Dónde están los milagros de la política cuando aparecen estas cosas? Y bueno fuera, Marta, que solo fuera esto. Pues lo leen, se publican 3,000 ejemplares. De los 3,000 ejemplares, ¿cuántos los leerán? Leerán 500 ejemplares, y 500 personas que hayan leído esto en un país de 110 millones de habitantes es nada. Pero la cosa trascendió más. Dale, mi amor, por favor. Y si los anuncios no fueron claros con los movimientos precedentes, serán primero los médicos, esto siempre lo diré con mucho orgullo, los estudiantes de Morelia, la institución del doctor Chávez en la UNAM, los clases antecedentes del movimiento estudiantil de 1968. ¿Sí? Decíamos, cuestionamos todo, pero empezamos a cuestionar la forma en que vivimos. Homenaje a nuestros compañeros, la página más brillante de nuestra historia luego de la Revolución de 1910, el señalamiento que el milagro mexicano estaba por terminar. Y esto sí quiero que quede muy claro, porque entenderemos así por qué los esfuerzos de Echeverría y por qué los esfuerzos de López Portillo por tratar de restaurar o recuperar la bonanza mexicana, que obviamente fueron un fracaso y tuvo que entrar una generación de administradores fincados, esto que hemos criticado mucho Eduardo y yo, entre otras personas, fincados más en el medio que en el fin y destinando el medio como fin en sí mismo, cosa que ya permeó la universidad y que vemos. Para ser área tienen que ser 5 titulares, 5 doctores, 3 esto, que son barbaridades. Dale, por favor, amor. Ok. Nunca estará por más señalar cuando hasta dentro de la composición de la clase pensante de este país teníamos gente valiosísima y valerosísima en los puestos más importantes de las universidades. Ya supongo que todos ubicaron, es el ingeniero Javier Barros Sierra en esta famosa marcha. ¿Tú fuiste a esta marcha, Tere? Que salió el 31 de agosto, si mal no recuerdo, de Ciudad Universitaria. ¿Tú fuiste a esta marcha? Bueno, esa es en septiembre. No, esta es, ¿te acuerdas? La que sale de Ciudad Universitaria y llega a Liverpool. Llega a Liverpool y toma Félix Cuevas y regresa por Avenida Universidad. La del Silencio sale de Antropología y llega al Zócalo. Sí, es posterior. Bueno, aquí se ve muy clara la figura del ingeniero Barros Sierra. Tú fuiste esta, ¿no, Tere? Tú también, ¿no, José Ignacio? A la del Silencio fuiste. ¿Sí? Esas cosas nunca estará por demás recordarlos. Creo que es un homenaje a mis compañeros. Y que estaban gente de primera línea. Todavía estaba, por ejemplo, lo digo con mucho orgullo, Abelardo Villegas en la Facultad de Filosofía, que fue filósofo y que fue tío de esta niña aquí presente. No, tío de esta niña. Y estuvo José Revueltas, el escritor, tío de esta niña. Dale, por favor, hija. Muy bien. Formas de consumo. Nacientes hábitos de comportamiento, nuevos sistemas de comunicación, estructuras y formas urbanas inéditas. Acuérdense, René, y siempre lo digo a mis alumnos, siempre hay que decirlo, nunca la humanidad en su historia ha enfrentado el que en un solo espacio urbano vivan 30 millones de personas. Esto es una proeza de Guinness todos los días. Que movamos 20 millones de personas y tengamos los niveles de contaminación que tenemos, pues es algún costo teníamos que pagar. Que Blanca haga 2 horas de su casa para acá en metro, es un costo que tenemos que pagar. Que Víctor y yo manejamos 1 hora y media para llegar a la universidad,
y siempre estemos en el colmo de la angustia, pues ni modo. Que Watanabe le pase lo mismo, ni modo. Bueno, el país se acercaba, y todavía en 1970, a los 50 millones de habitantes, que era un país muy administrable, eran 48 millones y pico. Yo siempre les digo a mis alumnos, vivíamos muy bien. ¿Cuál es el problema? Que nacieron ustedes. No, José Ignacio, ¿te acuerdas? Hacíamos 20 minutos, todo. Nacen las nuevas generaciones, se llena de problemas todo. Si no hubieran nacido, bueno, y ya en poco o nada se parecía a la década de los 20. Yo me acuerdo en los 70, platicar de los 20 era platicar de algo tan cercano a la llegada de Cortés. Sí, tú te acuerdas, Memo. Y perdón que hable así, porque ya es una etapa en que nos empieza a permear a muchos de los aquí presentes. Y, pues te acuerdas, o así cuando Laura nos presenta anuncios, pues yo me acuerdo que decíamos esto, y te acuerdas que consumíamos y comprábamos juguetes y estas cosas. Pues sí, ya nos toca ser nuestra generación, ¿no? ¿Y qué pasó? El partido oficial, la última lucha entre el grupo de Sonora, en que dice calles, ya. Hagamos un partidote y administrémonos por el partido. Esto que magníficamente habló, qué lástima que no vinimos muchos. Esta película que presentó José Ignacio, que es La sombra del caudillo, inspirada en la novela del mismo nombre, e inspirada en un personaje construido entre Carranza, Calles y Obregón. Muy interesante. Me cayó el 20 hasta después que Obregón era ministro de guerra con Carranza, y que también está reflejado en uno de los personajes de la película. Bueno, sí. Decíamos, el último lucha entre el grupo de Sonora y el masivo reparto agrario llevado por cabo por Cárdenas. Esto quedaba en la prehistoria. ¿Cuál era nuestra realidad? Dale, mi amor. Esto. Cambió. Esta foto me encantó. También les digo, la tomé de la Chivo Casasola. Supongo por los edificios. José Ignacio, tú debes de ubicar mejor que yo, que es Avenida Juárez. Y debe ser la Alameda de un lado y esto Avenida Juárez. Debe estar cruzando hacia Bellas Artes, pero no alcanzo a ubicar si estoy en lo correcto. Por donde estaba la Porrúa, exacto. ¿Sí? Yo no me acuerdo que había una librería Cristal muy grande. En la Alameda, exacto. Que la demolieron, sí. Tú no sé si ya habías llegado al país, Dante, en estos años. Dante es uruguayo, por eso hago la pregunta. No habías llegado. Todavía habría que preguntarle el 19 de julio y de estas cosas que me gustan a mí, del edificio Salvo, que me encanta. En fin, bueno, esto ya era otro país. Si a esta señorita le importaba o no le importaba el reparto agrario, no. Ya tiene hábitos de consumo, formas de vida urbana, hábitos de vida que hacen que la misma revolución le quede muy lejos. Dale, por favor, amor. Ok. Decimos, no solo fue el desplazamiento de la vieja ruta por Veracruz, no. Ojalá fuera eso nada más. La cercanía con la potencia imperial se acentuaba en la medida en que los Estados Unidos acrecentaban su poder. Y no solo era un rollo económico, era un rollo cultural violentísimo. Violentísimo. Ante una clase media que apechugaba y no cuestionaba esto, sino que lo anhelaba de suyo como una vocación de ser. Dale, por favor, hija. Ya están los casos. Eso también lo tomo del archivo Casasola, porque eran ya las modas de principios de los 70s. Yo no me acuerdo, sencillamente no me acuerdo. Me acordaría las minifaldas y estas cosas, ¿no? Bárcenas. Pero de esto no. Pero una tienda muy querida por mi hija, que es el Palacio de Hierro. ¿Mané? Sí, puro apego. O una tienda, o un espacio muy querido por mi hija, que es Santa Fe. Supongo que determina también los deberes seres de la moda y la cultura, ¿no es así, mi amor? ¿Sí? Ok, dale, por favor. Muy bien. Conscientes de...
Vamos bien hasta aquí, no está muy pesado, todavía aguantan 10 minutos. ¿Qué quieres ir a decir? 10 minutos. Todavía me aguantan 10 minutos, ¿no, Lalo? Hemos pasado un buen rato, creo yo. Digo, a lo mejor no, y yo me estoy divirtiendo y usted está muriendo de aburrimiento, ya ponemos el fútbol, hablamos del América, ¿no, monje? No, decimos, consciente de las necesidades de cambio en un país que llegó a los extremos el 2 de octubre del 68, Echeverría comenzó una reforma de tal que es difícil no encontrar una esfera social en la que no se haya dejado un claro impacto. Desde los urgentes cambios políticos, ustedes se recordarán, una de las primeras cosas que hace Echeverría es hacer una reforma política para permitir estos diputados de partido, que hubiera representantes del PPS y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del PAN, porque eran bien poquitos. Pasando por la educación, hay que recordar, y siempre hay que decirlo con gusto, yo no sé por qué en esta universidad nos olvidamos que Echeverría es quien impulsa la creación de esta universidad abiertamente. Pasó una suerte de trabas rapidísimo, tú te acordarás, Tere, el decreto de creación de la UAN es de diciembre del 73, y en noviembre del 74 la UAN Azcapotzalco estaba dando clases. Pasando por la educación, yo soy hijo del colegio de bachilleres, hay cosas que uno tiene que reconocer con vergüenza, pero pues bueno, esa es la verdad. También bachilleres es obra de Echeverría, el CCH, las escuelas periféricas de la UNAM, yo qué sé, ¿no? La expansión de mercados hacia el exterior, Echeverría, más que el rollo del tercer mundo, buscaba tener mercados para las cosas producidas en México, no centrarse solo en Estados Unidos, diversificar los mercados, le falló. Por eso llega a salir y se plantea otra cosa, ¿no? Y por supuesto, el antecedente directo de la explotación petrolera. Hay que recordar que es con Echeverría que se pasa el precio del petróleo de $3-4 por barril a 12-14, que empieza a ser costeable extraer petróleo del subsuelo mexicano, ¿no? Dale, mi amor, por favor. Ahí está un retrato, este es muy a propósito de Echeverría, siempre le gustaba salir con personajes así. Yo no lo digo por criticar al PRD, pero en mucho el programa de Echeverría era mucho más avanzado que cualquier propuesta del PRD. López Obrador es de caricatura comparado con este. Hay que decirlo, es la verdad, no hay ningún problema. Dale. Ok, la crisis del modelo de desarrollo estabilizador trajo consigo un conjunto de enormes pugnas, las cuales entre 70 y 80 serán el principal motor de la política económica. En el petróleo se trató de encontrar una nueva base del desarrollo que no corrigió bajo ninguna circunstancia el talón de Aquiles de nuestra economía, la desigual distribución del ingreso. Más aún, en algunos casos, la enfatizó. ¿Sí? La enfatizó. Estas cosas que pasan, nada más las señalamos rápidamente, René, somos un país exportador de petróleo e importamos gasolinas. Somos un país que se jacta de ser la octava economía del mundo y tenemos niveles de pobreza como los que nos caracterizan, que sobre todo se reflejan en las ciudades. Dale, mi amor. Bueno, y no iba a ser gratuito que ya desesperados campesinos, y siempre los traigo a colación, iniciaran un conjunto de guerrillas, sobre todo en los estados más pobres del país. El de la izquierda, supongo que Tere inmediatamente se acordó, es el profesor Lucio Cabañas, y el de la derecha es Genaro Vázquez, que a quienes les interese esto, el profesor Carlos Montemayor, que perteneció a esta unidad y que lamentablemente ya falleció, escribió una de las novelas más importantes que escribieron en los 70s, que se llama Guerra en el Paraíso, que dicho sea de paso es un librazo. Y nada más lo traigo a colación porque trata precisamente sobre la persecución que realiza el ejército mexicano a Lucio Cabañas hasta que lo aniquila. Con posiciones muy interesantes, muy interesantes. Y alguna vez tuve la oportunidad de hablar con un soldado que
estuvo en la guerrilla en contra de Lucio Cabañas, lo primero que le tenían era una admiración. Y muchos miembros del ejército se quitaban el sombrero ante estas gentes. ¿Sí? No los veían como enemigos, comprendían su lucha y en algunas cosas les molestó tener que hacer lo que hicieron. Dale, mi amor, por favor. Ok. Pugnas entre el gobierno, la iniciativa privada, incremento en la inflación, las guerrillas en Guerrero, la primera devaluación en más de 20 años, amén del acelerado crecimiento de la población y una abierta pugna en contra de los medios de comunicación independientes llevaron al descalabro quizá de la que realmente fue la última carta de la revolución. Ustedes recordarán, el sexenio de Echeverría termina en una de las peores crisis económicas, solo superada por el gobierno de López Portillo, y la credibilidad del gobierno empieza a ser cuestionada. Esto que señala con mucha fortuna José Ignacio en el caso de películas como la que vimos el otro día de Tarahumara, aquí se acentúa. El resultado es la llegada de un analfabeta al poder en el año 2000, que fue el señor Vicente Fox, amparado en la describibilidad que ya tenía el aparato oficial, ¿no? Dale, por favor, mi amor. Y esta la pongo a colación, es una foto que me gusta mucho, es José Páez Yergo y Julio Scherer García, después de que Julio Scherer García es expulsado de Excelsior, un poco antes de la fundación de Proceso, la revista. Ya, ¿por qué le cambias, hija? Dale. Ok. En recuerdo de un lamentable despilfarro, una inflación que llegó al 100%, una corrupción como pocas veces se ha visto en la historia del país, una devaluación del 400%, dieron al traste los notables avances del sexenio 76-82. ¿Cuáles fueron los avances? La reforma política, la amnistía de los presos políticos, la creación de la plataforma de producción petrolera y, por supuesto, la nacionalización de la banca, que quedó en vergüenza casi nacional. Dale, hija, por favor. Licenciado López Portillo, dale. Y bueno, pero, ¿qué pasaba en tanto con nuestra ciudad? Un documento de 1970 señala lo siguiente. Dale, hija, por favor. Y este lo puse a colación, ahorita vemos el documento, es el plan piloto del sistema de transporte metro, que acuérdense que se empieza a impulsar con motivo de la Olimpiada. Y es un plan muy peculiar, obviamente tuvo modificaciones sobre la marcha, pero tenía esta concepción. Dale, ¿qué sigue, por favor? Dice el documento 1970, dice, el área urbana actual ha englobado totalmente a las delegaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo Madero, y una parte de los restantes delegaciones, excepto Milpalta, y de los municipios contiguos del Estado de México, que son Naucalpan, Tlalnepantla, Zaragoza, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, y otros más alejados como La Paz. En La Paz terminaba la ciudad. Ahora la Ciudad de México hay veces que no manejas y no sales, ¿no? En 1970 esta área de 650 kilómetros cuadrados con 8.6 millones de habitantes. En la actualidad triplicamos esta cifra con casi 30 millones de habitantes. Dale, mi amor. Vean, qué ciudad tan noble, tan linda. Se ubica en esa avenida Chapultepec, de un lado, y avenida José Vasconcelos hacia Tacubaya. No queda nada de esto. Dale, amor, por favor. Ok, se comenzaron a introducir vocablos en aquel entonces que son ya de uso común entre nosotros. Se hablaba de conurbación por primera vez, se está conurbando, que es un término que se usaba en Inglaterra. Y se habló por primera vez de zona metropolitana de la Ciudad de México. Acuérdense que nosotros como institución nos quedamos con el metropolitana, porque era también parte de los espíritus de la época. Y el cuadro que sigue muestra parte de esto. Ponlo, por favor, mi amor. Ok, vean. Son la población en miles de habitantes, muy pocos en 1900, para 1970 eran 2.907, multipliquen por 1000, ¿no? De los cuales el Distrito Federal, contenidos, el Distrito Federal tenía casi 7 millones, el área urbana de la Ciudad de México era de 8 millones
el Distrito Federal era de 6 millones y el Estado de México es de 1.712.000. La cosa se revirtió. ¿A qué me refiero con que se revirtió? Acuérdense que ahora la principal superficie de la Ciudad de México está en el Estado de México y no en el Distrito Federal. Marcelo Ebrard dice, nosotros administramos 8 o 9 millones de habitantes. El que administra los 22 restantes es Peña Nieto. Bueno, será, Tere, será. Bueno, dale que sigue, mi amor, por favor. No sin razón, en aquel entonces, Jan González pretendió descentralizar la ciudad tratando de administrarla ordenadamente y funda un municipio muy raro, que es Cuautitlán Izcalli. Que se acordarán, le quitó un pedazo acá, le quitó otro pedazo acá, le quitó otro pedazo acá, y hacen la super ciudad, super planificada, siguiendo los modelos de corbusianos y a semejanza de Brasilia. Obviamente esto se satura. Dale, por favor, hija. Pero tenemos, frente a esto, Dante nos dirá, frente a esto no hay defensa, como en el fútbol. Si tú tienes que en el Distrito Federal alcanzamos tasas de crecimiento del 4.2%, que en el área urbana de la Ciudad de México alcanzamos tasas del 5.6%, esto es implanificable. Esto rebasa toda lógica de planificación, porque si a esto le sumamos tasas de crecimiento natural, así que no llegara ningún otro migrante a la Ciudad de México y solo nos quedáramos con esto, la ciudad sería un monstruo. ¿Cuál sería el problema? Que los feos no salieran a la calle. Pero eso no podemos hacer. El presidente no trabajaría. Y no le seguimos, el rector de no sé de dónde tampoco vendría. Dale, hija, mejor no nos ponemos. Me gana la nostalgia. Y vean, alguna vez me decían, es que la Ciudad de México no se planificó. No, es que es imposible planificar ante tasas de crecimiento de 5.5, es imposible planificar ante 30 millones de habitantes. ¿Qué haces? Hay que agradecer que más o menos la vamos llevando, ¿no? La Plaza Satélite cuando yo era adolescente. Dije que le cambiaras, ¿no? A ver. Andas muy desobedeciendo. Dale. Ok. Nuestra raíz histórica no se hace esperar. Dice un documento de la época. Dice, los grupos sociales de ingresos medios y elevados se han segregado voluntariamente en los nuevos fraccionamientos del Estado de México. Entre otras razones, por la acelerada inflación en el valor de la tierra en el Distrito Federal y la prohibición, vigente hasta hace poco tiempo, de construir nuevos fraccionamientos en esta entidad. Ustedes recuerden que el regente Uruchurtu prohibió que hicieran nuevos fraccionamientos. ¿Qué se hicieron? Pues se empezaron a popularizar los terrenos más cercanos al Distrito Federal, el origen de Tecamachalco. Era lo más cercano que había el Distrito Federal. Se van por esta avenida grande, donde está el Caballo Bayo, no sé cómo se llama, y ponen Tecamachalco, y el Huizachal y estas cosas, ¿no? Eso. ¿Qué es satélite? Pues lo más cercano que había al Distrito Federal. Dale, mi amor. Y aquí, pues sí nos gana la nostalgia. Con estas casitas muy monas. Esta la tomé con Yasmín y con Ariadna. ¿Dónde está Ariadna? Y con Irán el otro día que fuimos a caminar por satélite. Y esta es el típica construcción de la colonia del Valle, ¿no? Dale, mi amor. Ok. Y es anecdótico, pero muestra muy bien cómo se empieza a urbanizar esto. Dice, los terrenos comenzaron a venderse en lunes, estamos hablando de satélite, a 105 pesos el metro cuadrado. Y para el viernes se habían vendido totalmente a un precio que era ya entonces de 195 pesos metro. Tú te acordarás de esto, ¿no? Sí, yo me acuerdo porque también de la casa de Chegaray mi papá contó que fuimos un día de campo, vieron el terreno y dijo que se compre ya. Pues si comprara la semana que entra iba a salir al doble. Hubo una semana que se vendieron 30 millones de pesos de Tepetateville, que era San Mateo, Florida, Bosques de Chegaray. Frente a eso también no hay dictamen de planificación urbana que pueda hacer nada. Dale, mi amor. Vea. Es
La Florida es ciudad satélite, son las torres satélite, la que es bulevares. Se vendió así. Así. En 58 es de esta foto. Yo no sé, yo no me acuerdo. Bueno, no había nacido en 58, pero mi padre me comentaba que tomaba esa carretera, trabajaba en Tlalnepantla y todavía iba sobre campos de cultivo de alfalfa. Y pues ¿cuándo, no? Dale, mi amor, ya vamos a acabar. Bien. Y en lo inusual, incluso había estos estudios, ya vamos a acabar para que no se aburran. Cuando se hace la ampliación de la carretera Querétaro, esto fue en 66-67, calculaban que el tiempo entre el Toreo y el Seguro Social era de 2.4 minutos. Alguna vez fue así el mundo, siendo de 4.3 a las torres de satélite. O sea, tú hacías 4.3 minutos del Toreo a las torres de satélite. Ahora, ni volando, ni a las 3 de la mañana con unas copas encima he llegado yo a hacer ese tiempo. Dale. Las torres de satélite, dale, mi amor. Ok. Esencial todos los ingredientes ya para que se diera la macrocefalia urbana, y más aún, esta ya estaba advertida. Un cuadro en que detalla el crecimiento de población por entidad federativa dentro de la zona metropolitana ya advertía mucho de lo que ahora conocemos. Dale, mi amor. Ok. Vean. Viene Ciudad de México, el Distrito Federal, con unas tasas de crecimiento despiadadas. 5.4, 7.8, 7.2, 4, 9.4, 16.4. Frente a eso, ¿qué haces? Dale, mi amor. El país ya era otro, las vivencias de los ciudadanos también. Ya casi acabo, Blanca. Cabe por último señalar algo por demás sintomático. No pocos de los libros que se hicieron o describieron los avatares de la época colocan a personajes que en la nostalgia del pasado no encuentran su lugar en un mundo que ya no entienden, que sencillamente ya no es el suyo. Algunos de ellos son sencillamente memorables. Vamos poniendo los ejemplos, hija. Aura, de Carlos Fuentes, que es sencillamente hermoso. Ustedes recordarán, la protagonista, una viejita, quiere que revivan las memorias de su marido, que venía con la escolta de Maximiliano, y que la señora calcula que se tiene 108 años, en 1960-61. De Elena Poniatowska hasta No verte Jesús mío, en que Jesús se pone a recordar la historia de su pueblo, no sé, en la Ciudad de México, y se mete a una iglesia. Dale, hija. Y otros, bueno, que colocan a la revolución ya casi en el estante de los abuelos, ¿no? Dale, por favor, mi amor. Que es la región más transparente de Fuentes, que ya está hablando de una ciudad. Es con el primer libro de Fuentes, es con el que entra pisando duro, y ya habla de otras cosas. O Los albañiles de Vicente Leñero, que acuérdense que más que es una novela policíaca, ¿no? En esencia, que hay un albañil muerto, Dale, mi amor. Cantar de ciegos, también de Fuentes, en que el protagonista es la colonia del Valle. Los años con Laura Díaz, que creo, y lo digo con sapiencia de lo que digo, Dante, creo que es el libro más importante que se ha publicado en este país en los últimos 20 años. No hay otro libro que sea tan importante como este, en que Fuentes narra la historia de sus abuelos y narra esta idea de Laura Díaz, de un personaje que comienza en Catemaco y que no se halla en la Ciudad de México, amiga de Diego Rivera y bla bla bla, pero de repente ella es una Ciudad de México que le resulta muy complicada, ¿no? Dale, Ciro. O Rito de iniciación de la maestra Rosario Castellanos, que narra la vida de estudiantes universitarios en los 50, ya en Ciudad Universitaria. ¿Quién va a pensar en la revolución? Nadie. ¿Dale? Bueno, a manera de conclusión, ya acabo. Una sociedad es un ser vivo que difícilmente se deja explicar en su totalidad. Cosa semejante ocurre con sus creaciones, en la dialéctica que se establece producto de su existencia. Si uno de los rasgos que definen a la sociedad es cómo diseña, qué productos adquiere y cómo los simboliza,
también se encuentra determinado con las pautas de comportamiento que estos objetos demandaron. El modelo norteamericano tuvo un gran peso. Dale, hija. La Ciudad de México y sus habitantes no podíamos escapar a ello. No. Yo me quiero hacer una milpa con una cabañita en las lomas de Chapultepec. Es absurdo. Yo me quiero comprar un terreno para arar en el Paso de la Reforma. Es absurdo. Aquí, la UAM contribuyó a que se desplazaran vacas. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas, Tere? Yo, maestro, llegué tarde. ¿Por qué? Se me atravesó una vaca. Era literal. No entramos a la clase, se me atravesó una vaca. O sea, metían las vacas al estacionamiento, ¿te acuerdas, Tere? Que había que irlas a sacar. Y algunos, bueno, no lo negamos, por el contrario, lo buscamos casi denodadamente hasta hacer de nosotros lo que ahora somos y casi con orgullo. ¿Qué respuesta podemos darle a la Ciudad de México que a alguien no se le haya ya ocurrido? Cuanto arquitecto le preguntan, oye, ¿cómo le opina? Tenemos todas las opiniones. El problema ya es insuperable. Y demos formas imaginativas. La Revolución Silenciosa en estos años impuso sus reglas y nosotros las aceptamos. Nunca las cuestionamos, las asumimos. Dale, hija. Y ve si no. La ciudad satélite, a la altura de la Florida, esta vez era en los 60s, antes de Comercial Mexicana. Dale, hija. Nos inventamos la mexicanidad ya como un referente, y aquí me parecen muy oportunas estas dos fotos del maestro Carlos Fuentes, una que sale con Emiliano Zapata, que ya no sabemos quién es, y otra que sale con el calendario azteca, ¿no? Estas fotos casi de turista que todos cuando vamos al calendario azteca nos tomamos, ¿no? Y que ponemos en la biblioteca. ¿Ok? Dale, hija. Bien. Este trabajo hubiese sido imposible de ser realizado sin la colaboración de Blanca López, aquí presente, Víctor Bárcenas, aquí presente, Eduardo Ramos, aquí presente, Irán Eduardo Ramos, que andaba por allí, Ariana Rueda, que está ahí arriba, Julieta Rodríguez, que ya se fue, ya está. No, perdón, yo dije mal. Julieta Rodríguez, que no vino. Y por supuesto de Camila, que está aquí, y Vaina, que es mi perro, que me acompañó muchas horas. Revuelta seguirá. Muchas gracias. No, déjame abierto la primera imagen. Chicos, tenemos 10 minutos para preguntas, respuestas, comentarios, quejas que le quieran hacer al doctor, etcétera. A ver, Memo. No, porque si no, es que si no, no se graba. Gracias. Sí, es una pregunta, José, porque lo tocaste, aunque realmente quizás puedas abundar un poco más. El papel que jugó el transporte también, de una manera muy interesante, para cambiar los ojos de Veracruz hacia la frontera norte, a la Fayuca. Porque, digamos, mientras Porfirio Díaz, con todas las compañías deslindadoras, le daba oportunidad a gente de Holanda, Alemania, de hacerse terreno de Chiapas, de hacerse terreno ahí en Oaxaca, pues también empezaron las carreteras, que fue una cosa muy importante. La primera carretera que se hizo fue la carretera nacional, que iba de la Ciudad de México hacia el norte, Tamaulipas y Texas sobre todo. Entonces, en tu presentación haces una narrativa muy interesante acerca de todo lo que sucede, pero sí, pues la única línea que había en ese momento de ferrocarril era la de México-Veracruz, que fue famosísima, muy importante para todo el transporte, pero se dejó de lado después de
de que empieza todo el transporte vía terrestre hacia el norte del país. O sea, ¿cómo influyó también esto? O sea, es toda una estrategia para mirar al norte. O sea, realmente no solamente fue el hecho de cambiar, digamos, lo que sería el eje del centro del país en términos económicos, sino también en toda una serie de desarrollos de infraestructura muy interesantes respecto a esto, ¿no? A ver, Camila, contéstale a Memo, por favor. Es que estaba en mute. A ver, contéstale a Memo. ¿No lo quieres contestar a Memo? Sí. Yo creo que tú lo vas a contestar a Memo, ¿no? No, creo que es bien importante lo que dice Guillermo. Hay una cosa que sí nos pega más, esto sí se está un tanto más rastreado psicológicamente y culturalmente e históricamente, que fue la famosa pérdida de la supuestamente mitad del territorio con la guerra del 47, en que esto se ve reforzado también con la intervención francesa, que sí hay una preocupación dentro del Partido Liberal por integrar el territorio dentro de toda la concepción liberal del Estado que había en aquel entonces, y que enfatiza muy bien la Constitución, o se enfatiza muy bien en la Constitución del 57. Hubo como primera instancia, además de sí el primer ferrocarril a Veracruz, por las necesidades de conexión a Europa, posteriormente la necesidad de integrarse con la frontera norte, pero también con el peligro del posible avance de los Estados Unidos, que lo veían como un fenómeno casi inmediato y al cual Porfirio Díaz le tenía verdaderamente un... Hola, Aline, ya voy a acabar para que sigas, ¿okay? Al que Porfirio Díaz verdaderamente le tenía un pavor, o sencillamente le tenía un pavor, y se tiende todo un conjunto de redes de integración a las ciudades importantes, que era el famoso ferrocarril del norte que iba a Guadalajara y a Monterrey, porque sobre todo hay en el estado de Nuevo León una tradición separatista muy muy fuerte. Incluso estudios del Tecnológico de Monterrey apuntaban que en 15 o 20 años el Estado iba a poder pedir su anexión a los Estados Unidos. Y si ahorita, para como están las cosas, le quitamos a la tercera ciudad más industrializada que tiene el país lo pagaría muy caro, ¿no? Bueno, tú dices bien, hay esta necesidad de integración hacia el norte, y como medio de transporte sí es, por ejemplo, central la aparición del automóvil. Incluso en alguna época lo trabajé o lo empecé a comentar con Susana Hasel, de la importancia que tiene la carretera México-Acapulco para el desarrollo de Acapulco como puerto turístico, que a pesar de que bajaban los barcos de los Estados Unidos y se empezó a hacer muy famoso ahí porque había hoteles donde llegaban los primeros grandes artistas de cine, por ejemplo llegaba Johnny Weissmuller y estas gentes, la carretera a Acapulco cambió mucho, la introducción del automóvil cambió mucho esto. La carretera, si mal no recuerdo, es de 1927, que es junto o con ello aparece los Estrella Blanca o estos que van a Acapulco, así como los que van a Poza Rica en los ADO y estas cosas, ¿no? Que se empieza a revertir el país de una manera muy peculiar. Basta nada más señalar que la primera gran experiencia de gran autopista que se tiene, que impulsa el licenciado Miguel Alemán, está pensada en visos de esto, ¿no? Que es la carretera Cuernavaca, que la hacen 48, 49. Esta que todavía tú tomas para ir a tu casa, o que tomamos para cuando vamos a los manantiales, es la misma que se planea con el licenciado Miguel Alemán, y que sí ya está revirtiendo esto. Yo, obviamente, aquí la gran paradoja es cuando aparece ya el avión, y ya, te olvidas de todo lo demás.
Entonces, por ejemplo, estos viajes que han de haber sido sensacionales, de Nueva York a México, pasando por La Habana y se cancelan en un transporte de 4 horas. ¿Sí? Hay que recordar, y ya con esto cerraría el comentario, Memo, hasta Tina Modotti, en esta novela de Poniatowska, señala que se lleva a José Antonio Mella a los campos de Balbuena a ver aviones, porque les parece fascinante, antes de que asesinaran a Mella. Y en ese sentido todo empezó a cambiar. Y pues bueno, si hasta... Es que era imposible decir, bueno, no al automóvil, no al avión, no, ya, cualquier forma de sabotaje, en el entendido en que se origina la palabra, estaba ya por demás, ¿no? No lo íbamos a negar. Es como, no a la televisión, pues por Dios, es casi imposible. Blanca. Valioso, una especie hasta de resumen, de conclusiones de la vida pública del país. Si tú estarías de acuerdo conmigo que la historia de este país, me parece que de repente aparece como la historia pública, aparente, visible, pero hay una historia oculta que está en las fisuras, que es una historia, digamos, que no se revela con suficiente claridad, es una historia política de este país, ¿no? Y que de repente aparece ahí con cierta, digamos, con cierta información más o menos clara, pero bastante complicada, difícil de seguirla. Sin duda los grandes historiadores han dicho que lo más importante de este país, lo que da al clavo, la parte significativa, es la historia política del país, y yo creo entenderlo de esa manera. En términos como introducción, pero la parte importante me parece justamente que esa producción, la parte de la composición y el consumo y la distribución de los objetos de diseño, en el caso nuestro, en el caso mexicano, está bastante vinculado con ese Estado nacional. Y sin duda la vida nacional, la vida cotidiana también. Me parece que el pivote que está impulsando la historia de los objetos de diseño es sin duda esa parte de la caracterización del Estado nacional, en tanto que está ligada o no, o cómo va configurando sobre el cual se desarrolla esa vida cotidiana nacional. En la descripción que tú has hecho, a grandes rasgos yo pudiera encontrar 3 grandes etapas importantes en la vida nacional. Una primera parte que tiene que ver con la socialización justamente de la vida nacional, la formación del Estado nacional, que sabemos, digamos, que va de la Revolución Mexicana hasta la primera década del siglo XX, y que va a estar caracterizado fundamentalmente en tanto que ese Estado nacional se está legitimando a través de prácticas públicas, políticas, etcétera. Sin duda la infraestructura, ¿no? Un segundo rubro sería la vivienda popular. Es decir, el movimiento moderno en Europa nace justamente con la preocupación de dar o solución a las grandes masas mayoritarias que vienen del campo y de las ciudades. El problema justamente de esos elefantes blancos que propone Le Corbusier en París, en los grandes centros, etcétera. Sin duda, el movimiento moderno mexicano también surge a partir del gran problema que es cómo darle respuesta a esas masas pobres que llegan del campo como resultado de la crisis económica de ese momento. El problema de la vivienda se vuelve pues un proyecto importante en ese momento. Y por otro lado, la educación pública también. La formación de las escuelas y los modelos de los espacios físicos también, y por otro lado la salud pública a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, y finalmente las instituciones políticas que dan respuesta en la década de los 70 a los 80. Esa primera etapa sin duda está configurando esa socialización de la vida nacional. Una segunda parte que tiene que ver con la parte contraria, la privatización de la vida nacional, el surgimiento del objeto de diseño privado, la parte de las inmobiliarias, las empresas privadas, los ejecutivos diseñadores, etcétera, y que tiene que ver justamente con ese consumo que tiende a satisfacer deseos y necesidades que no están, digamos, socialmente bien, digamos, sólidas, sino que vienen con un placer y con ciertos deseos de una vida americana o la vida europea, etcétera. Y un tercer modelo que tiene que ver con la globalización de 1970
80 hasta en la actualidad, esos tres, digamos, factores o tres etapas están muy bien delineadas en la historia política, justamente de cómo el Estado se vincula a la producción de objetos de diseño, o se distancia con ellos, y cómo, en términos como las instituciones, los mercados y los organismos privados hacen también de ello, ¿no? La manera de vincularse justamente a estas formas de producción de los objetos de diseño en la segunda mitad del siglo XX hasta 1980 más o menos, que sin duda dan respuesta a las formas particulares, digamos, de esa producción de los objetos de diseño en la vida cotidiana, pero que sin duda el Estado Nacional, ¿no?, lo que va a determinar en gran manera, digamos, las características propias de la manera de cómo se produce el objeto de diseño, de cómo se proyecta y de cómo se consume, sin duda. Entre el proceso de la socialización de la vida nacional hasta la privatización en la década de los 60, 70, ¿no? ¿Sí? Gracias. Yo creo que hay importancia vital en mucho de lo que tú decías, Víctor, una esfera macro. Lo que yo creo que sí también conviene enfatizar es mucho también en lo que pasa en la esfera micro, que se reproduce, yo creo, o se reproduce de una manera fantástica. Fernando Benítez, el periodista, tiene un libro sobre la Ciudad de México en que recoge un conjunto de entrevistas y un conjunto de reportajes que él hace. Una que es muy peculiar, en que hace una entrevista larga a Carlos Jangues González en los primeros meses pero como en el cargo previo como gobernador en 1969, en que Jan González tenía un estilo muy peculiar de hacer las cosas. Recoge a Fernando Benítez, lo sube al coche, se van a manejar y empiezan a recorrer Ciudad Neza y empiezan a platicar. Le dice: mira, lo primero que tenemos que hacer es ordenar aquí, ya empezamos a recoger la basura, ya empezamos a hacer esto, pero te decía lo micro porque muchas veces la concesión sobre el suelo urbano pasaba por el partido oficial. Es decir, se asegura cierto tipo de número de votos a través del manejo de la legalización del suelo, de suelos que invadían, y llegaba el candidato oficial, lo oficializaba y les daban la tenencia del suelo a cambio de los votos. El componente político en ese sentido es, yo creo, que inédito en América Latina, que curiosamente el PRD lo ha tratado de copiar y lo ha copiado muy mal. En este sentido, el que sí tenía una hechura magnífica para apropiarse del suelo y apropiar el voto y apropiar el control político era el PRI, y lo sigue teniendo, ¿no? Ahí yo creo que sí hay una posición que en muchos sentidos favoreció el crecimiento de la ciudad dentro de una perspectiva no planificada o dentro de una perspectiva no controlada. Era imposible prever esto. Que sí, el esfuerzo de Jan González a mí me pareció muy plausible, porque venía de la mano de otro tipo de colonias. Además de Cuautitlán Izcalli, estaba la vecina nuestra, que es el Rosario, que si hubo una zona planificada en la Ciudad de México, precisamente fue el Rosario, que ya después se supera y que tuvo que quitar los andadores, etcétera, etcétera. Cosa que, por ejemplo, Satélite o Echegaray, estas no fue posible, porque ya su proceso de adquisición del suelo venía por otro tipo de causas, no por un cauce político, ¿sí? No es curioso, o no resulta curioso, que en estos tipos de sectores la emergencia de la oposición haya sido más marcada. En el caso de Nalcao, el PAN, y vamos, es casi imposible no ligar el PAN con el Satélite o con Echegaray, ¿sí? Siempre votaban por el PAN y siempre votaban por el PAN. ¿Cuándo van a votar por el PRD? Nunca, ¿no? Pero ganaban precisamente porque había una mayoría de colones en San Bartolo y en este tipo de poblaciones
que estaban controlados a través de la legitimización del suelo por este tipo de conductos, ¿no? Lo cual también tuvo que pasar mucho por el sistema de apropiación oficial. Uno que quisiera pensar solo en los niveles macro, que bueno, el Estado impulsa la industria tiene que contratar trabajadores y tener un mercado para sus productos, bla, 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 el modelo de la familia feliz que nos ven. Pero el problema es que un país tan complicado como el nuestro no pasa por eso, ¿no? Vemos otra vez. Sí, José, lo que pasa es que hay una cosa interesante respecto a lo que sucede en torno a las familias. Yo creo que en la década de finales de la década de los 50 y principios de la 60, se empieza a ver una transformación de la ciudad, de lo rural a lo, digamos, moderno, a lo industrial. En esta metáfora que hacías de cuando llegabas tarde a clase, que te encontrabas las vacas, pues triste fue cuando desaparecieron las vacas y aparecieron las camionetas de la Chrysler. O sea, en ese sentido es una metáfora muy importante cómo dejamos las vacas y pasamos a la industrialización. Yo creo que eso pasó en la Ciudad de México. La Ciudad de México hasta finales de los 50 todavía era un ranchote, ¿no? Había lecherías, vendían petróleo, en fin, digamos, la vida cotidiana dominante, no la de élite. Y se fue pasando poco a poco a una ciudad muy diferente. Tendríamos que recordar, tan solo en esta zona, pues estaba San Pablo, y San Pablo era una población, y el Rosario era un rancho de vacas, precisamente. Estaba también acá en Vallejo otro rancho de vacas, y así, eran ranchos lecheros. El Rosario fue invadido por una serie de campesinos y después lo convirtieron en una unidad habitacional. Ni siquiera los que invadieron ganaron el pleito. Entonces, creo que si hay también, digamos, un eje político muy importante dentro de este cambio de fisonomía de la Ciudad de México, como parte importante, también lo hubo en la cotidianidad. Gente que estaba en lo rural y que se iba transformando hacia lo moderno. Mucha gente aquí en el Rosario, cuando llega, quita, digamos, vende los muebles de baño, porque pues estaban acostumbrados a letrinas, a otra situación. Y eso, digamos, hizo también lo que era en esa época, en los estudios urbanos, los cinturones de miseria que se crearon. Y que bueno, aquí se fueron haciendo más que cinturones, unas grandes poblaciones de casi de sumo, ¿no? Ya no eran cinturones. Entonces, pero sí, como bien dice Víctor y como lo dices tú, hay toda esa transformación. Sí, yo creo que bien dice, sí son también esferas de consumo, pero el intentar de hacer de este país eminentemente agrícola a convertirlo en una potencia industrial en un periodo tan corto de tiempo es una proeza que a veces nos cuesta trabajo evaluar, que obviamente no iba a ser perfecto, no iba a ser como el de Estados Unidos, ni mucho menos. Sí, ahorita que traíamos a colación este conjunto de novelas, sobre todo la de Elena Poniatowska, si uno rastrea 2 o 3 generaciones anteriores dentro de la familia, yo te puedo decir, por parte de mi abuelo materno, sus hermanos, el tío Hipólito y todos ellos, eran campesinos en Guerrero. Por parte de mi familia Revueltas, bueno, pues eran comerciantes, pero pues estaban muy ligados a otro tipo de mecanismos, que yo creo que si lo llevamos a la genealogía de muchas familias, no estamos hablando de la época de la conquista, estamos hablando de hace 100 años, 80 años, en que estábamos ligados a otro tipo de cosas, que de repente teníamos que ser ingenieros, teníamos que ser diseñadores industriales o arquitectos o lo que fuera. Fue una fractura que en el primer campo donde se resiente, y yo creo que tú dices bien, es en la familia.
Cuando, oye, yo quiero ser sociólogo. Cuando mi padre dijo, no, pero si ya caminamos, ya fuimos ingenieros, ahora ¿cómo tú vas a degradarte? Es tener una profesión tan indigna. Pues tenía razón. Ahora quieren ser psicólogos. Bueno, está bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Marta. La niña va avanzando. Yo nada más quiero, bueno, felicitarte por el trabajo, y hay algo que me hiciste una pequeña provocación muy a tu estilo. Creo que toda la reflexión y todo el planteamiento es muy rico en función de esta construcción y conformación de la vida cotidiana a partir de todos estos ejes que tienen que ver con la política, pero también con la planeación y con el desarrollo urbano y con el crecimiento y la migración y todo esto que has tocado, ¿no? Pero hay un punto que me parece central y que tú lo esbozas ahí de una manera casi perturbadora, porque lo tocas y lo dejas, y que me parece que es el centro de algo que estás trabajando, porque me queda claro que este trabajo es de toda la vida y se está construyendo y vas a ir complementando cosas, ¿no? Y es la relación que existe entre la arquitectura y el desarrollo urbano como proyecto y también como parte de la vida cotidiana. Cuando tú tocas la relación a nivel de fachada que existe entre el Distrito Federal y la zona conurbada, o este crecimiento planeado, porque aquí también habría que diferenciar los asentamientos no planeados de la parte sí planeada, hay una respuesta muy interesante y tú mismo la das, pero a mí me gustaría que ya en el trabajo que va a imprimirse al respecto de estos avances de investigación, a lo mejor pudieras desarrollarlo más, ¿no? Y es esta relación que existe entre esa forma de vivir con esas construcciones más modernas y esos planteamientos de desarrollo urbano más modernos en relación a aquellos otros espacios que también son modernos, pero que ya en ese momento no entendíamos como tales, que es precisamente la Colonia Roma o la Condesa o este tipo de espacios, y que a mucha gente no le hizo sentido y a mucha gente sí le hizo sentido. Y entonces cuando tú tocas la novela, cuando tú hablas de esa cotidianidad expresada en la novela, de esa relación de la gente viviendo los espacios y viviendo las distribuciones, es muy interesante esa fusión, pero creo que me hubiera gustado ver más fotos al respecto y más análisis en ese sentido, porque sí hubo un cambio radical, obviamente de paradigma, pero lo más interesante, insisto, es esta relación con la vida cotidiana. O sea, cómo los autores reflejan a través de su novela esta relación que en la foto de la arquitectura no la vemos. Y yo creo que eso es algo que es riquísimo y me encantaría que lo siguieras trabajando, particularmente en esta parte, ¿no? Gracias. Sí, pues te haré caso, es un viejo anhelo de decir, la arquitectura no se acaba cuando tú pegas el último ladrillo, o pones el último foco y te vas. Quizás es allí cuando comienza precisamente el proyecto, porque es cuando lo haces humano, y le significas, y le das un simbolismo, y le das una relación, y le das una vinculación con el todo, cuando haces del objeto algo vivo, y algo trascendente que es para ti. Sí, efectivamente tú dices bien, tengo cierta fascinación y por ese tipo de cosas, y sí proyectos, y me siento, y lo digo con orgullo, porque me siento hijo preclaro de Bosques de Echegaray, así como habrá los hijos preclaros de la Colonia del Valle o de la Narvarte o de esas Tugurios, llamémoslo así, o de Lindavista, yo qué sé. Y en ese sentido sí encuentro una coincidencia con cosas y que planteamos, más que estudiamos, que planteamos sí como proyección personal, porque pese a todo, nuestra condición de clase medieros y de hijos de este tipo de zonas es muy evidente. Y de la vinculación en que había entre la vivienda y la zona de comercio me parece súper evidente. Y de la vinculación que hay entre la vivienda, el transporte y la zona de comercio me parece central. Y la interrelación, esto clásico que ahorita no está Laura, que hemos insistido que se haga en un supuesto teórico 3 de tronco común, nos parece clave. ¿Sí?
porque es precisamente el problema que tú estás planteando, llevado a todo, no solo a la arquitectura. Bueno, la licuadora, uno no puede amar a la licuadora, no, pero no puede ser sin la licuadora. El fin de semana me falló el refrigerador y caí en una depresión espantosa. Así de, yo creí me suicidaba. Yo le hablé ayer a Watanabe diciéndole no vengo hoy, mi refrigerador no funciona. En fin, este tipo de dialécticas que son muy interesantes. ¿A quiénes recurro? Me gustaría entrevistar a mucha gente. Y quisiera entrevistar a mucha gente que vivió en los 60 y me platicara, me encanta hacer esto. No lo puedo hacer, falta mucho tiempo. ¿En dónde lo veo? En la literatura. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Sí, solamente tenemos a Nacho. ¿Habría alguien más que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Si no, ahí cerraríamos para darle continuidad al siguiente ponencia. Sí, Pepe, yo para unirme al grupo de felicitadores por tu presentación, realmente es provocativa, como lo decía Marta, pero a mí me es muy sugerente el título de tu ponencia, y cuando el mundo dejó de entrar por Veracruz. Yo creo que esto es muy importante, la puerta de entrada desde la conquista y quizá desde antes, ¿sí?, era Veracruz prácticamente, ¿sí? Es un puerto que siempre tuvo pues un influjo muy importante en el ámbito de modas, de cultura en general, noticias. Pero ¿qué sucede justamente? Y ya se vislumbra en el siglo XIX hacia finales, pero sobre todo en el XX, toda esta magnífica posibilidad a través de los medios masivos de comunicación. Yo creo que ahí está algo fundamental. Este mundo que teníamos constantemente llegando de Veracruz o desde Veracruz, viniendo de Europa fundamentalmente, nuestra influencia era europea 100%, a los medios de transporte, como se ha hablado aquí, que es muy importante, pero sobre todo a esto que influyó en nuestro cambio sustantivo de pensamiento, desde la radio, ¿sí?, hasta lo más actual que pudiéramos encontrar digital, como es Estados Unidos el que va a influir primordialmente en nuestra forma de comportamiento. Yo creo que esto resulta muy interesante. Yo insistiré mucho en la radio, mañana hablaré sobre televisión, valga aquí la promoción, ¿sí?, particularmente cómo es verdaderamente importante lo que nos influye los medios de comunicación. Y a mí me parece tan sugestiva el título de que el mundo ya entra pues por todas partes, pero a través de satélite, ya ni siquiera nada más a través de la radio y la televisión, porque sí, sino a través de la radio, la televisión y lo digital, viniendo de satélite. Y evidentemente en esto Estados Unidos tiene una influencia extraordinaria. Muchas gracias por tu exposición, Pepe. Sí, rápido. Fue hacer del destino. Y todo esto resulta de una relectura de una novela que admiro mucho, que es precisamente Los años con Laura Díaz. La platico rapidísimo, incluso con Ariadna y con los chicos. Se acordarán que nos pusimos a ver imágenes de Veracruz y de Jalapa y de un mural de Diego Rivera que tiene en Detroit, que es importantísimo. Imagínate, de repente hasta el país daba para exportar muralistas, lo cual es muy importante. Te hago pedazos la novela, pero sí es muy significativo esto. Ahorita que decía, hasta pensaba, no sé si lo hayas leído, Marta, para hacerte llegar un ejemplar. Así son de estos libros que cuando yo sea candidato a la presidencia y me pregunten en la feria del libro, voy a decir que me ha marcado, ¿no? Te comento, el libro empieza en Catemaco, la laguna esta que está en Veracruz, en que narra la historia idealizada de el abuelo de Carlos Fuentes. Fuentes es de ascendencia alemana, se le nota
a kilómetros. Pon la última imagen, hija, por favor. Bueno, se le nota a kilómetros. Vete a la última imagen, penúltima imagen. Ahí donde está el calendario azteca. ¿La que sigue? Hazla grande. ¡Ay, mi amor! Bueno, ahorita lo arreglas. En que Fuentes platica de un abuelo y de una abuela idealizados. En el caso de su abuelo, comenta que él había sido discípulo de Ferdinand Lassalle, el socialista, el que escribe un libro famoso, tú te acordarás, Bárcenas, que se llama ¿Qué es una constitución?, que fue de estos grandes socialistas del siglo XIX, y que él migra de Europa y se viene a México con su esposa muy guapa, muy guapa, y que su esposa es asaltada por un bandolero. De estos, a la época de los bandidos de Río Frío, le vuela 4 dedos. Y la abuela se queda con dedos. No obstante, tiene 4 hijos, este abuelo idílico, y uno de ellos, una es una abuela una tía abuela que se pasa todo el día tocando el piano. La otra es escritora y la otra es ama de casa. Y tienen una tía que es producto de un romance que tiene con una prostituta que es negra, ¿no? Es una cruz entre un alemán y un negro. Quiebra, les expropian el ejido cafetalero después de la revolución y se van a refugiar todos a Jalapa. Y la que toca el piano sigue tocando el piano, la que hace poemas sigue haciendo poemas, y la única que se casa es la mamá de Laura Díaz. Pero todas siguen viviendo como si el mundo no transcurriera. De ahí hay un conjunto de frases de Fuentes que son sensacionales, en que platica de Jalapa como si Jalapa se hubiese preservado totalmente ajena a lo que pasaba al mundo. Hasta que de repente llega un día el radio, como bien dice José Ignacio, y eso los empieza a cambiar. Hasta que empiezan a llegar las máquinas de hacer café de Alemania. Y nunca había vinculado esas máquinas de hacer café con la actividad de Veracruz, y muy probablemente vino por ahí. Esto que tú vas al café de la parroquia, tomas café, probablemente tuvo esta vinculación. Y platica que viene la chica, Laura Díaz, a México y se enrola con Diego Rivera, y Diego Rivera se la lleva a Detroit y la pinta en el mural que está en Detroit. Bueno, va pasando estas vicisitudes, pero el resto de la familia nunca pudo superar Jalapa. Y viven en una casa de, esto que era muy común en el 19 y en el 20, de llegas y duermes, que no es hotel, sino casa de huéspedes, y de ahí viven, en que tú vives en una casa de huéspedes, etcétera, etcétera. También en la tradición familiar, mi abuelo materno conoció a mi abuela materna en una casa de huéspedes, porque la familia, mi abuela materna tenía una casa de huéspedes, esto que era un negocio de esta cotidianidad, ¿no? ¿Qué empieza a pasar 20 años después? Ahorita yo pensar me corren de la UAM, que no habrá quien quiera que no me vaya, que estarían felices que yo me fuera. No decimos nombres, la lista nos llevaremos 2 horas, ¿no? No pensaría en vender discos pirata, pensaría en lavar coches, pero en poner una casa de huéspedes me sería imposible. Ya no me cabría ya en el mundo, como que el mundo ya cambió, ¿sí? Y en el sentido, también nuestros objetos contribuyeron mucho a ese cambio, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que lo dejaríamos aquí, Blanca. Claro. Le aplauden a Camila, que ayudó muy bien. Saliste en la tele, güey.